El aire de la plaza vibraba denso y caliente, no solo por el sol de Nuevo México, sino por el silencio aterrador de la gente congregada. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Cuéntanos desde qué país nos acompañas. Lía sentía las cuerdas ásperas mordiendo la piel de sus muñecas, atada al poste de fustigamiento en el centro del patio de la hacienda, un lugar usualmente reservado para peones rebeldes, no para la hija única del patrón. Frente a ella su propio padre, don Mateo, sostenía el látigo de cuero crudo con una calma glacial que era más aterradora que cualquier grito. Sus ojos, fríos como el acero, no veían a su hija, sino a una mancha en el honor de su apellido, una deshonra que debía ser lavada con sangre y dolor ante los ojos de todos los que vivían bajo su dominio. El murmullo de los sirvientes y vaqueros era de puro espanto, obligados a ser testigos de la furia patriarcal en su máxima expresión. «Aprenderás que la sangre llama a la sangre», sentenció don Mateo, su voz resonando en la quietud mortal, «y la nuestra no se mezcla con la de bestias salvajes. Tu cuerpo me pertenece, tu voluntad me pertenece, y voy a purgar esta locura de tu alma, aunque tenga que arrancarte la piel a tiras». Cada palabra era un golpe, un intento de quebrar su espíritu antes de que el látigo tocara su espalda. Lía, sin embargo, lo miró directamente a los ojos, con la barbilla en alto. No había lágrimas, solo un fuego desafiante que su padre no reconoció o se negó a reconocer. En su interior no sentía vergüenza por su amor, sino por el hombre en que su padre se había convertido. Un tirano que usaba el honor como excusa para su propia crueldad. Su silencio era su única arma, una fortaleza que él no podría derribar. El látigo silbó en el aire y el primer golpe cayó sobre su espalda con la fuerza de un rayo. Un dolor blanco y cegador la recorrió entera, arrancando un jadeo colectivo de la multitud. La tela de su vestido se rasgó y el ardor se extendió como fuego líquido sobre su piel. Apretó los dientes para no gritar, clavando las uñas en las palmas de sus manos. Su padre levantó el brazo para el segundo azote, saboreando el poder de su castigo, pero justo cuando el látigo comenzaba su descenso, un sonido extraño rompió la tensión. No venía de la hacienda, sino de las colinas circundantes. Un eco distante, profundo y gutural. Un solo grito de guerra, respondido por docenas, luego por cientos, un coro creciente que se acercaba, haciendo vibrar la tierra y helando la sangre de todos los presentes. El terror en el rostro de don Mateo fue reemplazado por una nueva y terrible comprensión. Mucho antes del látigo y del grito de guerra en las colinas, Lía era prisionera en una jaula de oro y adobe. La hacienda de su padre, don Mateo de la Vega, se extendía por el valle como un reino con sus vastos campos de maíz, sus miles de cabezas de ganado y su imponente casona de paredes blancas. Pero para Lía, esa grandeza era asfixiante. Su padre, un hombre forjado en las guerras contra las tribus y endurecido por la ambición, gobernaba su hogar con la misma disciplina férrea con la que mandaba a sus vaqueros. No había espacio para la ternura. Las lecciones de Lía no eran cuentos de hadas, sino genealogías familiares, estrategias de poder y la importancia inquebrantable del apellido de la Vega. Su risa era considerada indecorosa, su curiosidad una impertinencia. Su madre, doña Isabel, era un fantasma de seda y suspiros que se deslizaba por los pasillos, una mujer hermosa cuyo espíritu había sido domado y encerrado hacía mucho tiempo. En la sumisión de su madre, Lía veía su propio futuro, un reflejo aterrador de lo que don Mateo esperaba de ella. Le enseñaban a bordar, a tocar el piano y a sonreír con recato,
habilidades destinadas a convertirla en una esposa trofeo para algún rico hacendado que pudiera ampliar las posesiones de su padre. Cada lección era una barra más en su celda. Cada cumplido de su padre por su obediencia se sentía como una cadena invisible apretándose alrededor de su cuello. Anhelaba el desorden, el viento, el polvo, cualquier cosa que la hiciera sentir que su sangre aún corría libre. La única libertad que conocía estaba a lomos de Relámpago, su caballo negro azabache, un regalo de su padre en un raro momento de indulgencia. Don Mateo esperaba que aprendiera a cabalgar como una dama, con la montura de lado, un adorno más en sus paseos vespertinos por los límites de la propiedad. Pero Lía era hija del viento. En cuanto se sabía fuera de la vista de los capataces, se quitaba las faldas incómodas, se montaba a horcajadas como un hombre y galopaba hacia las tierras prohibidas, los cañones y mesetas que su padre consideraba territorio salvaje. Sentía el aire golpear su rostro, el poder de la bestia bajo ella, y por unos instantes no era la hija de don Mateo, era simplemente Lía, una criatura tan libre y indómita como el paisaje que la rodeaba. En esos paseos secretos aprendió a leer un lenguaje distinto al de los libros de contabilidad de su padre. Aprendió el silencio del desierto, la forma en que el sol pintaba las rocas de colores imposibles al atardecer, la supervivencia de un saguaro solitario. Descubrió arroyos escondidos y cuevas que guardaban el frescor de la noche. Este mundo era su verdadera iglesia, un lugar que no le exigía nada más que ser ella misma. Encontraba una paz que la casona, con sus sirvientes silenciosos y su orden opresivo, nunca podría ofrecerle. El contraste entre la libertad del desierto y la tiranía de su hogar afiló su espíritu rebelde, sembrando en ella una semilla de desafío que solo necesitaba una razón para germinar con furia. La razón llegó en la forma de don Ricardo, un hombre viudo y poderoso, 3 veces mayor que ella, con manos húmedas y una mirada que la desvestía sin pudor. Su padre anunció el compromiso durante una cena, no como una propuesta, sino como un hecho consumado, un tratado comercial sellado. Don Ricardo unirá sus tierras a las nuestras. Es un gran honor para la familia, declaró don Mateo, levantando su copa. Lía sintió que el mundo se le venía encima. La imagen de su vida junto a ese hombre, la anulación total de su ser, la llenó de un pánico helado. Esa noche, la rebelión silenciosa que había anidado en su corazón encontró su voz. «No me casaré con él», le dijo a su padre en el estudio, un santuario de cuero, tabaco y autoridad masculina. La calma con la que lo dijo lo enfureció más que cualquier rabieta. Don Mateo se levantó de su sillón, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. «Tú no estás en posición de querer o no querer», replicó, su voz baja y amenazante. «Eres mi hija y harás lo que yo ordene. Tu deber es obedecer y engrandecer el nombre de esta familia. No he criado a una mujer para que tenga opiniones, sino para que cumpla con su destino». La frialdad de sus palabras le confirmó que para él, ella no era una persona, sino una propiedad. «Mi destino no es ser la yegua de cría de ese viejo», respondió Lía, su voz temblando de rabia. Fue la primera vez que lo desafiaba tan abiertamente. La bofetada fue tan rápida que no la vio venir. El golpe le volteó la cara y le llenó la boca con el sabor metálico de la sangre. El dolor físico, sin embargo, no fue nada comparado con la gélida confirmación en los ojos de su padre. No había amor, solo control. «Aprenderás a obedecerme, por las buenas o por las malas», sentenció, antes de encerrarla en su habitación por una semana, con solo pan y agua, para meditar sobre su deber y su insolencia. Ese castigo no la doblegó.
Al contrario, solidificó su determinación. Preferiría morir en el desierto que vivir en la jaula de don Ricardo. El odio de su padre hacia los apaches era legendario. Para él no eran personas, sino una plaga que infestaba sus tierras, un obstáculo para su expansión, salvajes a los que había que exterminar. A menudo organizaba partidas de caza con sus hombres, volviendo con historias de sus hazañas, y a veces con trofeos macabros que La se negaba a mirar. En las cenas con otros hacendados, el tema principal era siempre la amenaza india, cómo mantenerlos a raya, cómo proteger sus propiedades de sus incursiones. Su padre se erigía como el bastión de la civilización contra la barbarie, una narrativa que le servía para justificar su crueldad y su ambición. Lía, sin embargo, en sus escapadas, había empezado a ver las cosas de otra manera. Nunca se había encontrado con ellos, pero sí con sus rastros. Un día encontró una punta de flecha de obsidiana, perfectamente tallada, brillante bajo el sol. En otra ocasión, en una cueva escondida, vio pinturas en la pared. Figuras estilizadas de hombres y caballos, espirales que representaban el sol o el viento. Eran vestigios de una presencia humana, de un arte, de una espiritualidad que contradecía por completo la imagen de bestias que su padre pintaba. No sentía miedo, sino una profunda curiosidad, una atracción hacia ese pueblo invisible que vivía en el mundo que ella tanto amaba. Esta fascinación secreta se convirtió en otra forma de desafío. Todo lo que su padre odiaba, ella sentía la necesidad de comprenderlo. Si él representaba el orden, la jaula, la posesión, los apaches representaban todo lo contrario, la libertad, la naturaleza indómita, la vida sin muros. Eran el anatema de don Mateo, y por lo tanto se convirtieron en un símbolo de esperanza para Lía. Idealizaba su existencia, imaginándolos como los verdaderos dueños del viento y de las montañas, seres que nunca se arrodillarían ante un hombre como su padre. Su amor por el desierto se estaba transformando lentamente en una afinidad por su gente. El encierro tras la discusión por su matrimonio fue la gota que colmó el vaso. En cuanto la dejaron salir, más delgada y pálida, pero con una voluntad de acero, supo que no podía seguir viviendo así. Sus paseos a caballo se volvieron más largos, más audaces, adentrándose cada vez más en el territorio que su padre le había prohibido estrictamente. No buscaba problemas, buscaba una salida, una alternativa a la vida que le habían impuesto. Buscaba un lugar donde su espíritu no fuera considerado un defecto, sino una virtud. No sabía que, en realidad, no estaba huyendo de su destino, sino galopando directamente hacia él. Y así, la escena estaba preparada para la colisión de dos mundos. Por un lado, la tiranía de don Mateo, un hombre dispuesto a destruir a su propia hija para mantener su control. Por otro, la rebelión silenciosa de Lía, una mujer cuyo anhelo de libertad la empujaba hacia lo desconocido. El odio de su padre por los apaches había creado en ella una peligrosa curiosidad. Estaba a punto de descubrir que los salvajes de las historias de su padre no eran monstruos, y que uno de ellos en particular vería en su espíritu desafiante no una insolencia que castigar, sino una belleza que admirar. Su desafío la llevó más lejos que nunca. Una tarde, persiguiendo la sensación de libertad que solo el galope desbocado le daba, se adentró en un cañón estrecho y rocoso que nunca antes había explorado. Fue una imprudencia. Una roca suelta hizo que Relámpago resbalara, y aunque el caballo no cayó, sí cojeó visiblemente después. Una pata delantera lastimada. Estaba atrapada. Demasiado lejos para volver a pie antes del anochecer y con su montura herida. El pánico, un sentimiento que siempre lograba reprimir, comenzó a aflorar.
Por primera vez, el silencio del desierto no se sentía como un amigo, sino como una amenaza. Estaba en el corazón del territorio que su padre llamaba el nido de las serpientes, el hogar de los apaches. Fue entonces cuando lo vio. No apareció de repente, más bien, pareció materializarse de las sombras de las rocas, como si fuera parte del paisaje. Un guerrero apache, alto y delgado, con el pelo largo y negro atado con una cinta de cuero. Su piel era del color del cobre pulido y sus ojos, oscuros e insondables, la observaban con una intensidad que la dejó sin aliento. No mostraba sorpresa, solo una calma vigilante. Sostenía un arco en una mano y en su mirada Lía vio reflejada toda la historia de odio entre sus pueblos. Él no solo veía a una mujer, veía a la hija de don Mateo de la Vega, el carnicero de su gente. Y ella vio al salvaje de las historias de su padre, pero su presencia no era monstruosa, sino de una dignidad imponente. Se quedaron mirándose en un silencio tenso que se alargó por una eternidad. Lía, en lugar de gritar o mostrar miedo, se mantuvo erguida junto a su caballo, con una mano en el cuello de Relámpago para calmarlo, o quizás para calmarse a sí misma. Esperaba el ataque, la flecha, el final que, según su padre, merecía por su imprudencia. Pero el guerrero no se movió, simplemente la estudió, su mirada viajando de su rostro desafiante a su ropa de montar improvisada, y finalmente a la pata herida del caballo. Él rompió el silencio. Su voz era grave y hablaba un español entrecortado, aprendido en las fronteras de la guerra y el comercio. ¿Estás perdida, hija del hacendado? La pregunta no era una burla, sino una constatación. Su reconocimiento directo de quién era ella, en lugar de asustarla, la envalentonó. «Mi caballo está herido, no perdido», respondió, su voz más firme de lo que se sentía. El guerrero esbozó una media sonrisa, un gesto casi imperceptible. Un caballo herido en estas tierras es un hombre perdido, o una mujer, añadió, sus ojos fijos en los de ella. Se acercó lentamente, sin gestos amenazantes. Lía no retrocedió. Vio que sus ojos no contenían el odio ciego que veía en su padre, sino algo más complejo. Curiosidad y quizás un destello de respeto a regañadientes. Esperaba encontrar a una niña asustada, y en su lugar halló a una mujer que lo desafiaba con la mirada. Él se arrodilló junto a la pata de Relámpago, examinando la herida con manos expertas. Lía observaba, fascinada. Arrancó unas hojas de un arbusto cercano, las masticó hasta formar una pasta y las aplicó directamente sobre el corte. Luego rasgó una tira de cuero de su propia ropa y la usó para vendar la herida con firmeza. Todo lo hizo con una eficacia silenciosa que era hipnótica. «Esto calmará el dolor y evitará la fiebre en la sangre», dijo sin mirarla. «Debe descansar, no puedes montarlo». La naturalidad con la que usaba la farmacia del desierto era una revelación para Lía, un conocimiento vivo que contrastaba con la arrogancia ignorante de su padre. Mientras el caballo descansaba, se sentaron a una distancia prudente. El sol comenzaba a bajar, tiñendo las paredes del cañón de un rojo sangre. «Cabalgas como un hombre», comentó él, no como una crítica, sino como una observación. «Mi padre preferiría que no cabalgara en absoluto», replicó ella con amargura. Él asintió, como si entendiera perfectamente. «Los hombres como tu padre quieren enjaular todo lo que es libre, el agua, la tierra, los caballos, las mujeres». Esas palabras, tan simples y verdaderas, forjaron la primera hebra de una conexión improbable. Él la veía, veía su jaula, veía su espíritu. «Me llamo Lía», dijo ella de repente, necesitando romper el anonimato de ser solo la hija del hacendado. Él la miró, y por primera vez la intensidad de su mirada se suavizó. «Yo soy Kael», respondió.
El nombre sonaba extraño y poderoso en la quietud del cañón. Compartieron un pedazo de carne seca que él le ofreció y el agua de su odre. Hablaron poco, pero cada palabra tenía peso. Él le habló de las estrellas que pronto aparecerían, no con nombres españoles, sino con los nombres que su pueblo les había dado, historias de héroes y dioses en el cielo nocturno. Ella lo escuchaba, sintiendo cómo los muros de su educación se desmoronaban. Este hombre, al que debía temer y odiar, le estaba mostrando la poesía de un mundo que su padre solo quería destruir. Al anochecer, Kael la guió a través de senderos secretos, él a pie y ella llevando a relámpago del cabestro. La llevó hasta un punto desde donde se veían las luces lejanas de la hacienda. «Desde aquí tu caballo puede llevarte. Camina despacio», le instruyó. «No vuelvas a cabalgar tan lejos. No todos mis hermanos tienen mi paciencia». La advertencia era clara, pero en su voz había también un matiz de preocupación. Antes de que ella pudiera agradecerle, él se dio la vuelta y se fundió de nuevo con las sombras, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Lía se quedó sola, pero ya no era la misma. El desierto ya no estaba vacío. Ahora tenía un nombre y un rostro. Volvió a la hacienda esa noche con una excusa torpe que su padre aceptó a regañadientes, demasiado preocupado por las apariencias como para investigar más a fondo. Pero Lía llevaba consigo un secreto que era a la vez un tesoro y un peligro mortal. El encuentro con Kell no había sido solo un rescate, había sido un despertar. Había conocido a un hombre cuyo espíritu libre reflejaba el suyo, un hombre que representaba todo lo que su padre despreciaba y todo lo que ella anhelaba en silencio. El amor, en su forma más peligrosa y desafiante, había echado raíces en su corazón, regado por un acto de bondad en medio de un mundo de odio, y sabía, con una certeza aterradora, que volvería a buscarlo. Lía volvió al cañón al día siguiente, y al otro y al otro. La excusa de supervisar a los potrillos recién nacidos le compraba el tiempo suficiente. No lo buscaba de forma obvia, simplemente cabalgaba por la zona, dejando que el destino o la voluntad de Kael obraran. Fue al cuarto día cuando él apareció de nuevo, observándola desde lo alto de una formación rocosa. No bajó de inmediato, sino que la siguió a distancia durante un rato, poniéndola a prueba, asegurándose de que no traía a los hombres de su padre tras ella. Cuando finalmente se encontraron, fue en el lecho de un arroyo seco. La desconfianza inicial había sido reemplazada por una tensión diferente, una mezcla de curiosidad y una atracción innegable que vibraba en el aire entre ellos. Sus encuentros se convirtieron en un ritual clandestino, el secreto más preciado de Lía. Se veían en lugares remotos, lejos de los ojos de los vaqueros de su padre y de los exploradores de la tribu de Kael. En una cueva oculta tras una cortina de enredaderas, él le enseñó a hacer fuego con 2 palos, una habilidad que a Lía le pareció más mágica y útil que todas sus lecciones de piano. Le mostró cómo el jugo de una raíz podía purificar el agua y cómo las fibras de la yuca podían tejerse para hacer cuerdas resistentes. Cada lección era una ventana a un mundo de autosuficiencia y de profunda conexión con la tierra. Un mundo que hacía que la riqueza de su padre pareciera frágil y artificial. Ella, a cambio, le ofrecía retazos de su propio universo. Le llevaba libros de poesía que sacaba a escondidas de la biblioteca de su padre y se los leía en voz alta. Kael escuchaba, fascinado por la cadencia de las palabras, aunque no comprendiera todos los significados. Veía en esos versos el mismo anhelo de belleza y libertad que sentía su propio corazón. Lía le hablaba del mar, un concepto casi mítico para él,
describiéndole la inmensidad del agua y el sabor de la sal en el aire. Le contaba las historias que su madre le susurraba antes de que el miedo la silenciara por completo. En esas conversaciones dejaron de ser el apache y la hija del hacendado para convertirse simplemente en Kyle y Leah. El respeto que sentían el uno por el otro comenzó a teñirse de una ternura que ninguno de los dos esperaba. Un día, mientras exploraban un sendero escarpado, Leah resbaló y se hizo un corte profundo en el brazo con una roca afilada. Sin dudarlo, Kyle la tomó en sus brazos para llevarla a la sombra, su contacto firme y seguro enviando una oleada de calor por todo el cuerpo de ella. Mientras limpiaba la herida con una decocción de hierbas, sus dedos rozaron su piel y el gesto, puramente funcional, se cargó de una intimidad abrumadora. Leah notó las cicatrices en sus manos y por primera vez se atrevió a preguntar por ellas, escuchando historias de batallas y de pérdidas que le revelaron la profundidad del dolor que él llevaba dentro. Él, a su vez, empezó a ver más allá de la joven rebelde. Veía la vulnerabilidad en sus ojos, la soledad que se escondía tras su fachada de desafío. Una tarde la encontró llorando en silencio, abrumada por la inminencia de su boda con don Ricardo. Kyle no dijo nada, simplemente se sentó a su lado, su presencia era un ancla en su tormenta. Cuando ella terminó de llorar, él le secó una lágrima de la mejilla con su pulgar, un gesto de una delicadeza tan profunda que le robó el aliento. En ese momento, Leah comprendió que se había enamorado. No era una fantasía romántica, era una conexión real y tangible con el único hombre que la había visto y aceptado por quien era. Su amor floreció en el desierto, un secreto tan peligroso como hermoso. Los riesgos que tomaban para verse eran cada vez mayores, pero la necesidad de estar juntos era más fuerte que el miedo. Sus conversaciones se volvieron más íntimas, compartiendo sueños y temores bajo el manto de estrellas. «A veces sueño que vuelo sobre estas montañas», le confesó ella una noche, «y yo sueño que mi gente puede volver a cazar en ellas sin miedo», respondió él. Se dieron cuenta de que, a pesar de venir de mundos opuestos, sus anhelos más profundos eran los mismos. La libertad, la paz, un lugar al que llamar hogar sin tener que luchar por él. Kyle le enseñó a ver el mundo a través de sus ojos. Le mostró cómo el espíritu del viento hablaba a través del movimiento de los árboles y cómo las huellas en la arena contaban la historia de la noche anterior. Le explicó el código de honor de su pueblo, un sistema de valores basado en el coraje, la lealtad y el respeto por la vida, que contrastaba brutalmente con la moral hipócrita de su padre, basada en la codicia y el poder. Leah absorbió cada enseñanza, sintiendo que por fin estaba aprendiendo a vivir, no solo a sobrevivir en la opulenta prisión de su padre. Una noche de luna llena, junto a un pequeño manantial que solo ellos conocían, la barrera física que aún existía entre ellos se disolvió. No fue un arrebato de pasión, sino la consecuencia natural de meses de creciente afecto. Kyle le acarició el rostro, trazando la línea de su mandíbula con sus dedos. Leah se inclinó hacia él y se besaron. Fue un beso que selló su destino, un acto de rebelión final y absoluto. Sabían que no había vuelta atrás. Su amor era una declaración de guerra contra todo lo que sus mundos representaban. Como símbolo de su unión, Kyle le regaló un brazalete hecho por él mismo, tejido con finas tiras de cuero y adornado con una pequeña turquesa, la piedra del cielo y del agua. «Mientras lleves esto», le dijo, «mi espíritu caminará contigo». Leah lo aceptó, deslizando el brazalete en su muñeca. Era una marca, un símbolo de pertenencia, pero a diferencia del destino que su padre quería imponerle, esta era una marca que ella elegía con todo su corazón. Era el emblema de su amor secreto,
una promesa silenciosa que ambos sabían que tendrían que defender, posiblemente con sus propias vidas. Sus encuentros continuaron, ahora cargados con la intensidad de un amor consumado. Cada momento juntos era robado y, por lo tanto, infinitamente precioso. Se amaban con la desesperación de quienes saben que su tiempo es limitado. El desierto, que había sido el escenario de su encuentro, ahora era su único cómplice, el guardián silencioso de un amor que era a la vez su salvación y su condena. No se hacían ilusiones. Sabían que un secreto tan grande no podía guardarse para siempre en una tierra tan pequeña y llena de odio. Un día, mientras regresaba a la hacienda con el corazón lleno de Kael y el olor del desierto en su piel, uno de los vaqueros de confianza de su padre la vio. El hombre no dijo nada, pero la forma en que sus ojos se detuvieron en el brazalete de turquesa que Lía llevaba en la muñeca fue suficiente. La mirada del vaquero, una mezcla de sorpresa y malicia, fue el presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. El secreto había sido descubierto. Lía intentó ocultar el brazalete, pero ya era tarde. El vaquero, ansioso por ganar el favor de su patrón, corrió a contarle a don Mateo lo que había visto. Su hija, llegando desde la dirección prohibida, con una joya de indio en su muñeca. Para don Mateo fue la pieza final que confirmaba sus peores sospechas. La desobediencia de su hija no era un capricho, era una traición de la peor clase. La furia que había estado acumulando durante meses finalmente encontró un foco y se convirtió en una tempestad helada y destructiva. La confrontación fue brutal. Don Mateo la esperó en el patio, arrancándole el brazalete de la muñeca con tal violencia que le arañó la piel. Sostuvo el objeto como si fuera una serpiente venenosa. «¿Esto es por lo que manchas mi nombre?», rugió, sus ojos encendidos de una ira demencial. «Por una de estas bestias te has revolcado con uno de ellos». Lía, enfrentada a la verdad desnuda, no lo negó. «Lo amo», respondió, su voz apenas un susurro, pero cargada con todo el peso de su convicción. Esa confesión fue su sentencia de muerte. Para don Mateo, el amor era una debilidad inaceptable, y el amor por un apache era una abominación que no podía tolerar. No era solo su honor lo que estaba en juego, era todo su sistema de creencias, su visión del mundo basada en la superioridad de su raza y su clase. La rebelión de su hija había llegado demasiado lejos. Ya no bastaba con encerrarla, tenía que quebrarla. Tenía que hacer un ejemplo de ella, un espectáculo público que demostrara a todos el precio de desafiar a un de la Vega. Y así ordenó a sus hombres que la llevaran a la plaza y la ataran al poste. La plaza de la hacienda se convirtió en un teatro de la crueldad. Don Mateo, con el rostro transfigurado por una furia fría y controlada, se aseguró de que todos sus sirvientes, desde el capataz más antiguo hasta la niña más joven de la cocina, estuvieran presentes. Quería testigos. Quería que el miedo quedara grabado en la memoria de su gente para siempre. «Mirad bien», gritó, su voz cortante como el cristal. «Mirad el precio de la traición. Esta, que lleva mi sangre, ha preferido la inmundicia de un salvaje a la honra de su familia. Se ha revolcado en el fango y ha manchado nuestro nombre. Pero yo, Mateo de la Vega, limpiaré esta ofensa, con fuego y con sangre». Su discurso era una declaración de guerra, no solo contra Lía, sino contra el amor mismo. Arrancó la parte superior del vestido de Lía, dejando su espalda expuesta al sol y a las miradas de la multitud. El murmullo de horror fue acallado por una sola mirada de advertencia de don Mateo. Levantó el látigo, el mismo que usaba para domar a los potros salvajes, y el silencio se volvió absoluto, pesado, irrespirable. Lía cerró los ojos.
no para rezar, sino para invocar el rostro de Cael, la sensación de su mano en la suya, el sonido de su voz diciéndole su nombre. Ese recuerdo era su único escudo. Si iba a morir, moriría como la mujer que amaba a Cael, no como la hija rota de don Mateo. Se preparó para el dolor, transformando su miedo en un último y silencioso acto de desafío. El primer latigazo fue un infierno de dolor que le robó el aire. La piel se abrió al instante y un grito ahogado se escapó de sus labios antes de que pudiera morderlo. El segundo golpe cayó en el mismo lugar, profundizando la herida. Don Mateo era metódico, cruel. Cada azote era un castigo calculado para quebrar su voluntad, para arrancarle una súplica de perdón que limpiara su propio orgullo herido. Pero Lía no le dio esa satisfacción. Tras el primer grito, se sumió en un silencio de piedra, su cuerpo temblando incontrolablemente, pero su espíritu negándose a rendirse. Se aferró a la imagen de la turquesa en su muñeca, a la promesa de un amor libre, y soportó. Fue después del cuarto o quinto golpe, cuando la visión de Lía comenzaba a nublarse y el sabor a sangre llenaba su boca, que el primer sonido lejano se escuchó. Un grito agudo, casi como el de un halcón que descendió desde las cimas de las colinas. Don Mateo, cegado por su rabia, no le prestó atención y descargó otro golpe. Pero el grito fue respondido por otro y luego otro, una cadena de aullidos de guerra que parecían surgir de las propias rocas. Los vaqueros y sirvientes comenzaron a murmurar, sus ojos moviéndose con nerviosismo desde la espalda ensangrentada de Lía hacia las cumbres que rodeaban la hacienda. El miedo en la plaza cambió de dirección. Ya no era solo a don Mateo. Entonces, en la cresta de la colina más cercana apareció una silueta a caballo, luego 2, luego 10. En cuestión de minutos, todas las cumbres que dominaban la hacienda se coronaron con las figuras de guerreros apaches. Estaban inmóviles, recortados contra el cielo azul, un ejército silencioso observando la escena. No eran una pequeña partida de caza, era una fuerza de guerra, con lanzas y arcos preparados. El espectáculo de poder de don Mateo se había convertido de repente en una ratonera, y él era el que estaba en el centro, expuesto y vulnerable. Su pequeño reino estaba rodeado. La humillación que él había diseñado para su hija se estaba volviendo en su contra a una escala monumental. A la cabeza de ellos, en la colina central, estaba Cael. Su rostro era una máscara impasible, pero sus ojos ardían con una furia contenida que parecía hacer temblar el aire. No dio ninguna orden de ataque, la inmovilidad de sus guerreros era más amenazante que cualquier carga. Luego, con un movimiento lento y deliberado, comenzó a descender, seguido por sus hombres. No galoparon, cabalgaron al paso. Un río de jinetes silenciosos que bajaba hacia la hacienda, su avance inexorable como el de una tormenta que se sabe inevitable. Rodearon la plaza, formando un círculo de guerreros a caballo que encerraba a la aterrorizada multitud. Don Mateo finalmente se detuvo, el látigo colgando inerte de su mano. Se dio la vuelta y vio la magnitud de su error. Su rostro, antes rojo de ira, se tornó pálido de incredulidad y miedo. Los hombres que él consideraba bestias infrahumanas estaban allí, en el corazón de su dominio, no para robar ganado, sino por su hija. Cael detuvo su caballo justo en el borde de la plaza, sus ojos oscuros fijos en la espalda destrozada de Lía. No miró a don Mateo. Toda su atención, todo el poder de la tribu reunida, estaba enfocado en la muchacha atada al poste. El mensaje era inequívoco. Habían venido por ella. El clímax de la humillación pública se había transformado en un tenso punto muerto. El poder había cambiado de manos de una forma tan rápida y absoluta que nadie se atrevía a respirar. Don Mateo
El señor de la horca y el cuchillo estaba paralizado, rodeado por un ejército que había convocado con los azotes de su propio látigo. Cael levantó una mano, no en señal de ataque, sino para pedir silencio a su propia gente, aunque nadie había hablado. El único sonido era el viento y el sollozo ahogado de Lía, que finalmente levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de Cael a través de un velo de dolor y lágrimas. Él estaba allí. No había venido solo, había traído a toda su nación con él. Cael desmontó con una fluidez que desmentía la tensión del momento. El mar de gente se abrió para él, retrocediendo como si fuera una aparición. Ignoró por completo a don Mateo, pasando a su lado como si fuera un poste más de la plaza. Su único objetivo era Lía. Se arrodilló frente a ella y con su cuchillo no atacó, no amenazó, simplemente cortó las cuerdas que la aprisionaban. El sonido de las sogas al caer al polvo fue el verdadero fin del reinado de su padre. Luego, Cael se quitó el poncho de lana que llevaba sobre los hombros y con una ternura infinita cubrió la espalda ensangrentada de Lía, un gesto de protección que la reclamaba como suya frente al universo. Don Mateo se quedó inmóvil, con el látigo en la mano, un rey destronado en su propio patio, humillado por el mismo hombre que consideraba menos que humano. Con el poncho de Cael abrigándola, Lía se apoyó en él para ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero su mirada era firme. Cael no la forzó, no la arrastró, simplemente la sostuvo, y sus ojos le hicieron la única pregunta que importaba: ¿con él o sin él? ¡Traidora!, gritó don Mateo, su voz quebrada por la rabia y la impotencia. Si te vas con él, dejas de ser mi hija. Estarás muerta para mí. Lía lo miró por última vez, y en sus ojos no había odio, solo una inmensa lástima por ese hombre pequeño y patético, atrapado en su propia jaula de orgullo. Sin decir una palabra, se apoyó más en Cael, y dio el primer paso para alejarse de su padre, de su nombre y de su pasado, caminando hacia su futuro. Cael la ayudó a subir a su caballo y luego montó detrás de ella, rodeándola con sus brazos para sostenerla. Dio una orden en su lengua, una palabra suave que resonó en toda la plaza. Tan silenciosamente como habían llegado, la marea de guerreros apaches se dio la vuelta. No hubo un solo grito de victoria, no se disparó una sola flecha. No lo necesitaban. Su victoria era moral y absoluta. La procesión se alejó de la hacienda, escoltando a su nueva integrante, dejando atrás a un don Mateo roto, solo en medio de su plaza, bajo la mirada de docenas de sirvientes que acababan de presenciar cómo el poder de un hombre puede desvanecerse en un instante. El látigo cayó de su mano al polvo, inútil y ridículo. Meses después, en el corazón de una bulliciosa ranchería apache, el sol de la tarde ilumina a una Lía diferente. Las cicatrices de su espalda son ahora finas líneas plateadas, no un mapa de vergüenza, sino el testimonio de su supervivencia. Viste ropas de cuero suave y el brazalete de turquesa brilla de nuevo en su muñeca. Ríe junto a otras mujeres mientras aprende a curtir una piel, sus manos moviéndose con una habilidad recién adquirida. Ya no es una extraña, es parte de la tribu, una más de ellos. Cael se acerca y le pone una mano en el hombro, compartiendo una mirada de profundo y sosegado amor. La justicia poética era perfecta. En su intento por quebrar su espíritu y purificar su sangre, su padre solo había conseguido que ella encontrara su verdadera familia, su libertad y su honor en el corazón mismo del pueblo que él intentó destruir.